Buenos días, doctora Fátima Valladares. Somos del grupo número 5. Vamos a hablarles sobre la comunicación. Los integrantes de este grupo son Brian Naula, Paola Bañez, Omar Querido Jocelyn Rea. y Brian Regalado. buenos días, doctora Valladares. Mi nombre es Brian Naula. Yo le voy a dar a conocer sobre qué es la comunicación. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas que pertenecen a una misma comunidad lingüística. En esto se pueden utilizar los códigos, que son los códigos lingüísticos, el oral y escrito, y los no lingüísticos, que son el visual, auditivo y gestual. Aquí le podemos dar a conocer sobre uno que es auditivo y gestual. Ya. Etimológicamente, la palabra comunicación corresponde a la voz latina communis, que significa común. Por tanto, se deduce que comunicación quiere decir poner en común ideas, pensamientos, sentimientos, emociones y expresiones, entre otros, con la utilización de una misma lengua y que ésta se puede entender. Aquí podemos ver cómo este expositor está dando a conocer sus pensamientos e ideas a un público. Ya. Según la Real Academia de la Lengua Española, la comunicación se define como una acción y efecto de comunicar o comunicarse. Y según el Diccionario Nuevo de España, comunicación es el conjunto de procedimientos que permite transmitir mensajes cognitivos o afectivos, de forma consciente o de una forma también inconsciente. Ya. Esto es la comunicación. Y después le voy a dar a conocer sobre la comunicación científica. Ya. La comunicación científica. 3. Ya, yo le voy a dar a conocer sobre la comunicación científica. Es preciso explicar que la comunicación es la transmisión o puesta en común de ideas, pensamientos, emociones, sentimientos entre personas que utilizan un mismo tipo de lenguaje. Por su parte, ciencia proviene del latín cire, que es saber, en donde el conocimiento es un aliado para expresar alguna información investigada, experimentación y descubrimientos. Si unimos el significado, podemos decir que comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones, y esta es explicada a través del conocimiento, de la investigación y de la indagación. La comunicación científica es un lenguaje técnico que hace referencia a diversas ciencias. Ya. Según Christine, manifiesta que la comunicación científica es el estudio y cómo los investigadores de cualquier campo utilizan o difunden información a través de canales formales e informales. Para los científicos es muy importante transmitir sus descubrimientos a la ciudadanía y para lograr esto, ellos deben realizarlo con un lenguaje entendible y legible para todo tipo de personas. Y bueno, esta es la comunicación científica. Muchas gracias. Buenos días, doctora Valladares. Mi nombre es Paola Bañez. A mí me toca hablar sobre la comunicación oral y escrita. La comunicación oral es el medio por el cual el ser humano es transmitido necesidades múltiples, utilizando una misma lengua que sistematizada produce el arte para interactuar con los entes sociales. Para su comprensión se necesita del órgano auditivo, que es oír y escuchar. La comunicación se presenta según el orden progresivo o sucesivo que ocupa cada palabra en la cadena del habla. El hablante puede revocar lo ya dicho y perfecto en el destinatario, pero eso ya no se puede corregir. Como ejemplos tenemos a la conferencia, a la discusión, panel, el simposio, la conversación y noticieros narrados en la televisión o radio. En la comunicación escrita. La comunicación escrita es la necesidad del hombre recordado por los tiempos y de poder contar historias y evolución dio impulso a la creación de los pictogramas. Esto hace referencia a la representación de palabras y objetos. Lo que la comunicación escrita es utilizada por el hombre para transmitir ideas a través de letras. Puede ser transcritas, modificadas, estudiadas y compartidas por diversos entornos sociales. Para este entorno se necesita el órgano visual, ya que la escritura fue creada para contar y redactar historias del universo cronológico, y también como ejemplos tenemos a los periódicos, revistas, libros, el internet, las cartas y mensajes por celular, etc. Gracias. Buenos días, doctora Fátima Valladares. Mi nombre es Omar Querido y a mí me ha tocado hablar sobre el proceso de la comunicación. Se denomina
proceso de comunicación, intercambio de información, conocimientos, ideas, estados de ánimo entre dos o más personas. El proceso de la comunicación, para que produzca un acto de comunicativo, es necesario que intervengan diversos elementos, como es el emisor, el receptor, el mensaje, el código, medio o canal, situación o contexto y realimentación y ruido. El emisor es la persona que elabora y transmite la información. Como podemos aquí observar, aquí transmiten y todo. El receptor es la persona que recibe, interpreta, comprende la información, transmite por el emisor. En el caso de que el emisor dirija su mensaje a más de una persona, hablamos de receptor múltiple, que son varias personas. El emisor y el receptor. En este proceso hablamos de mensajes bilaterales, como frecuencia los papeles de los interlocutores son intercambiables, es decir, el emisor puede convertirse en un receptor. El emisor y receptor también tienen otras maneras de percibir mensajes, que son a través de la televisión, y también pueden ser unilaterales. El mensaje es el contenido informativo que se transmite. Este mensaje se elabora por medio de signos. Un signo es una realidad que se percibe a través de los sentidos y evoca, o representa otra cosa. El canal es por el lado, el medio físico por el que se difunde el mensaje. El medio o canal, también llamamos canal al sentido por el que el receptor percibe el mensaje. Podemos, por tanto, hablar de canales como son olfativo, gustativo, visual, táctiles y auditivos. El código. El código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí. Se combina mediante reglas. El código puede ser verbal, la lengua francesa, o verbal en gestos, música o toque de campanas. Puede ser cualquier tipo de signo de música. El ruido. Llamamos ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea correctamente recibido por el receptor. El medio o canal. Llamamos canales artificiales a todos aquellos que prolongan nuestros sentidos y que permiten que el emisor y el receptor se comuniquen a distancias. Esto puede decirse que son sobre cartas, fax, internet, vía telefónica, y como podemos hacer en esta imagen. La situación o contexto. La situación o contexto es un conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación y que pueden hacer variar la significación del mensaje, y el lugar y el momento en que se realiza, el estado de ánimo, interactuar, su información cultural o ruidosa o interferencia que puedan tener. La realimentación. La realimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca. La comunicación, una respuesta, al producirse una respuesta por parte del receptor, en convertirse en un emisor, provocando un cambio de rol y demostrando que la comunicación puede ser infinita. Gracias. Buenos días, doctora Fátima Valladares. Mi nombre es Jocelyn Urrea y les voy a hablar sobre la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. El lenguaje es la facultad del ser humano de comunicarse. La lengua es el sistema de signos, idioma y patrón mental. El lenguaje y la lengua. La comunicación se interrelaciona muy de cerca con el lenguaje y el idioma, y con la lengua, que a su vez es el uso de la misma, también por medio del conocimiento de las reglas gramaticales, y en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales y tenemos acceso al idioma. Lengua. La lengua es el conjunto de elementos tanto escritos como orales que intervienen en la comunicación. Este conjunto de signos es propio de un conglomerado. Entre los ejemplos del lenguaje podemos citar el español, el francés, el inglés, el italiano, entre otros. Lengua. Son diversos los idiomas que se hablan en distintos lugares del mundo por determinadas comunidades de acuerdo a sus influencias. El lenguaje. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles, que lo abordaremos desde su expresión máxima, que es el habla, la norma, el uso y el dialecto. El habla es la realización física del idioma.
El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad. La norma. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada región lingüística sobre el uso de la lengua. El indiolecto. El indiolecto es algo un poco más íntimo, se reduce a pequeñas zonas o regiones. Proviene de las voces griegas indios, que significa propio, y lectis, que significa lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales y culturas, las llamadas tribus urbanas. La lengua es el uso de la lengua que hace el hablante según sus intenciones. La primera función es denotativa o referencial. Es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Esta función se centra en el mensaje. Es importante porque construye tesis verificables. Podemos encontrar la función referencial en textos expositivos, informes, actas, narraciones, descripciones, solicitudes, documentales. Emotiva o expresiva. Se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Esta función del lenguaje es la más útil en la comunicación, ya que un ser humano lo manifiesta en charlas cotidianas o académicas. Dentro de este campo se pueden citar textos poéticos, exclamativos, saludos de bienvenida, discursos, oratoria, cartas, frases motivadoras, entre otros. La función expresiva o emotiva, también dicha, o sea, un ejemplo, le voy a decir, como mamá, tengo hambre, y la mamá le dice, ya te voy a dar de comer, eso está diciendo. Función apelativa o connotativa. Su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante el mensaje recibido, tanto así que es capaz de obligar o hacer algo o dejar de hacer algo. Para lograr su objetivo, el emisor crea sus propias estrategias de acuerdo a sus conveniencias. La función apelativa, un ejemplo, es disfrutar una Coca-Cola o una comida. Le voy a hablar sobre la emoción fática. Se lleva a cabo mediante instrucciones físicas, lingüísticas y emotivas, que implican la conexión, el contacto y la transmisión de los exponentes de valores y la estimulación de sentimientos. Algunos mensajes nos sirven para establecer la comunicación, para que el receptor la prolongue, para que lo interrumpa. La función poética o el propio mensaje. Esta función se llama la atención en la manera elegante y poética, es decir, de las cosas. Su propósito es impresionar al lector y conmoverlo, de tal manera que crea belleza con la utilización del lenguaje. Si el receptor entiende el mensaje, se centra más en su forma y no en su contenido. La metalingüística es el lenguaje, definiciones, declaraciones. Esto se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua o otra cualquiera. Por ejemplo, el español, el inglés, el francés. El propósito de esta función es centrarse en el código lingüístico del que se... Ahora mi segundo tema son los tips para hablar en público. Hablar en público es una actividad desagradable para muchas personas, y cuanto mayor sea la importancia del evento. Debemos enfrentarnos contra todos y contra todo, pero hablar en público en realidad no es tan difícil, no es otra cosa que convencerlo, y eso es lo que prácticamente hacemos todo el tiempo. Aquí tengo 7 tips para hablar en público. El primero es expresarte con sencillez. La gente que escucha captará 1 o 2 de los temas que estemos hablando, y si no sabemos con previsión lo que quiere decir, mucho menos lo sabrá decir en público. O sea, esto quiere decir que si sabemos lo que queremos hablar, todos nos captarán correctamente. El segundo es organizarnos. Sea larga o corta tu exposición, ordenar los elementos tenemos que hacerlo. Hay que prever las instrucciones, los puntos principales que se van a exponer y la conclusión. El tercero, ser breve. La duración de los números de los espectáculos de variedades suele ser como máximo de 12 a 15 minutos. Si una cuadrilla de bailarines y cantantes que ponen toda el alma en su trabajo no logran entretener al público por más tiempo, ¿qué hacemos? Como dicen, nos volamos y hacemos lo nuestro, como queramos. El cuarto, ser sincero. Como le estoy diciendo yo, la verdad.
Si tratamos de ser distinto como eres, probablemente no vamos a convencer a nadie. Si no te parece graciosa una anécdota, no esperes que el público se ría con ella. La primera persona del singular, o sea yo, puede ser un arma eficaz para que todo un grupo de personas pueda captar lo que queremos decir. El quinto, adueñarnos de la situación. En los primeros momentos de un discurso se establece el vínculo entre el público y el expositor. No empecemos hasta que hayan captado lo que queremos decir, la atención. Cuando el público se haya puesto atento, establece el contacto visual. Escoge 3 caras amigables, una de la derecha, de la izquierda y una del centro. El sexto, no hay que leer y hablar. Leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. La expresión espontánea quizá no sea tan pulida, pero definitivamente es lo mejor porque estamos diciendo la verdad. Y la última es relajarnos. Cuando estamos sometidos a tanta presión nerviosa, a menudo olvidamos hasta cómo respirar y no nos va a salir las palabras. Toda persona que acostumbra presentarse o actuar en público conoce la importancia de la respiración. Muchas gracias.